Buenos días. Muchas gracias por venir. Lo que vamos a hacer hoy es un anuncio muy breve para el sector lechero. Primero voy a explicar cuál es ese anuncio y después voy a abundar un poco en las causas y repasar rápidamente algunas medidas recientemente adoptadas para el sector agropecuario, con especial atención, como hemos estado haciendo en el último tiempo, obviamente, en los pequeños productores. Esta medida se fundamenta en la situación realmente extraordinaria que está atravesando el mercado internacional de muchos de estos productos, que son clásicos y tradicionales en la Argentina, pero que están teniendo y sufriendo consecuencias que no son otra cosa que fases que está atravesando la crisis internacional, que en este caso afecta a una variedad muy amplia de productos de origen agropecuario, pero además de productos primarios en general, las llamadas commodities. En este caso, para sintetizar, hace pocos días el precio de exportación, que es el precio testigo, el que todos observan, que es la tonelada de leche en polvo, pasó de estar $5.000 la tonelada de leche en polvo a estar $1.590 la tonelada de leche en polvo. Es decir, que se trata de una reducción realmente a 1/3 del valor, ocurrida en poco tiempo, que viene acompañando la caída de otros productos, cultivos también, y metales e hidrocarburos, que nuevamente el otro día atestiguamos una nueva caída del precio del petróleo. Pero refiriéndome a la leche, repito, para que los cronistas lo tengan en cuenta, y después voy a comentar un poco el panorama internacional del sector lechero, como consecuencia de la caída del precio, decía, de 5.000 alrededor de 1.600 o 1.700 dólares la tonelada, está sufriendo a lo largo y a lo ancho del planeta. Así que voy a comentar un poco la situación, simplemente para que lo tengan en cuenta, de lo que ocurre en países como Brasil, Uruguay, pero también países europeos, que también el productor está sufriendo por esta caída de precio. En el caso de Argentina, nosotros habíamos anunciado y extendido algo que llamamos régimen de recomposición para los productores lecheros. En el caso que estamos hoy anunciando, teníamos antes que aquellos tambos con una producción de hasta 2.900 litros, los tambos con una producción diaria de hasta 2.900 litros representan el 84% de los productores y el 56% de la producción, es decir, es un sector nuevamente muy concentrado, sumamente concentrado. Los tambos pequeños hasta 2.900 litros, lo que hace el Estado Nacional, voy a decir, en contraste y a diferencia de lo que ocurre en otros países y regiones, el Estado Nacional está accionando para defender al productor. De esta manera hay un aporte de 30 centavos por litro a los productores de hasta 2.900 litros. En conversaciones con representantes gremiales de los productores, como es el caso de la Federación Agraria, se había encontrado algún problema en el primer tramo, que duró 3 meses en la implementación, que había, por cuestiones de papeles, algunos tambos que no habían podido inscribirse en la primera parte del plan, con lo cual se anunció una ampliación por 3 meses, renovable mensualmente, pero también una mejora en el criterio para una inscripción rápida, eficiente y certera de todo el universo de estos tambos, que ha ya rendido frutos porque efectivamente está creciendo la cantidad de inscriptos al nuevo programa, que dura 3 meses. Pero lo que vengo a anunciar ahora es que se va a incorporar en este mismo programa a tambos de hasta 6.000 litros, es decir, que pasamos de hasta 2.900 litros a abarcar tambos de hasta 6.000 litros, pero para los tambos de hasta 6.000 litros, lo que se va a remunerar con 30 centavos por litro son los primeros 2.900 litros, es decir, hay 2 indicadores. El primero de producción son tambos hasta 6.000 litros, pero son remunerados con 30 centavos por litro los primeros 2.900 litros. Para los anteriores, que eran hasta 2.900 litros,
el mismo esquema que antes. Para los nuevos, incorporados a este universo, son los primeros 2.900 litros. Este programa implica una erogación adicional de 120 millones de pesos de transferencia directa a los productores de leche, a los pequeños tamberos. Con esta ampliación abarcamos el 97% de los productores y el 82% de la producción en términos de universo. Obviamente con el corte hasta 2.900 es menos en términos de producción que de productores, pero básicamente este es el anuncio que teníamos que hacer. Yo me voy a permitir hacer algunas consideraciones, pero el anuncio es ese. La primera es que hace un mes presentamos 12 medidas para el sector agropecuario. Las 12 medidas se encuentran implementadas. Esto es por el concurso, el trabajo conjunto de la Secretaría de Comercio, del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Competitividad del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura. Hoy no me está acompañando el ingeniero Casamichela, pero sí funcionario de su cartera, que también en simultáneo estamos teniendo reuniones con cooperativas pequeñas, también que muchas de ellas representadas por la Federación Agraria, con la finalidad de buscar alternativas para mejorar su acceso al crédito. Pero todavía no hay anuncios por realizar, así que simplemente digo que estamos teniendo esta conferencia en simultáneo con una reunión que estaba agendada hace días con el sector. Quiero recordar muy rápidamente las medidas que se tomaron para el sector agropecuario, que están todas implementadas. Esta sería la medida número 13 en el transcurso de un mes. La primera, con lo que respecta al plan de estímulo a los pequeños productores granarios, hicimos una extensión. Recordarán que en la primera versión eran los productores hasta 700 toneladas de granos tomadas, agregadas de manera lineal. Había alguna cuestión con el girasol, con el maíz, pero de todas maneras, para simplificar, era la suma de la producción del año pasado, siempre sobreproducción del año pasado, para no perturbar las decisiones de producción de este año sobre la producción del año pasado, hasta 700 toneladas. Lo que hicimos es extender para el trigo, conociendo la situación del trigo, que también tiene un origen similar, la caída de los precios internacionales del trigo del orden del 35%, un país que produce más de 12 millones de toneladas, produjo el año pasado, pero que una parte se dedica, se habla de más o menos 6 millones de toneladas para el mercado interno, el resto es para la exportación. Esto afecta al precio interno del trigo también, el llamado FAS teórico. Entonces lo que se hizo es incrementar el universo alcanzado por la medida de 700 toneladas de trigo a 1.600 toneladas de trigo. Lo mismo se hizo con el girasol, de 700 toneladas de girasol a 1.600 toneladas de girasol. Para el caso del maíz ya contemplábamos 1.400 porque se tomaba la mitad en las 700 toneladas, pasó a 1.600 toneladas de maíz. También vamos a tener para el caso de la soja, esto ya está implementado, está en curso, de 700 toneladas de soja, todos los productores de hasta 1.000 toneladas de soja, y obviamente esto hizo que todos los estratos, porque esto a su vez está estratificado, se ampliara hasta abarcar las 1.000 toneladas en el conjunto. Después también en el caso de la leche se habían incluido 5.000 nuevos productores, ahora es un número que había omitido decir, pero este alcance adicional hasta 6.000 litros agrega 1.500 productores más, que representan ya el 97% de los productores. Se extendió por 3 meses el programa, esto ya tiene número de resolución porque se ha implementado, y se abrió una mesa de diálogo, y esto también es importante. Quiero reiterar que estas medidas se están discutiendo con el sector, particularmente con la Federación Agraria, en tanto representante de los pequeños productores, no solo de granos, sino también lácteos, y a lo largo y a lo ancho del país. Se abrió la mesa de diálogo, ya tiene 3 reuniones realizadas y un resultado que me comentaba el secretario Costa
de esta discusión con el sector era ampliar precisamente el RRPP de leche para incorporar nuevos productores que habían quedado fuera de los tramos anteriores. Así que esto es un resultado de esas reuniones. Estamos haciendo el anuncio ahora. Hay ya que había habido algún planteo, pero es una medida, y lo dije cuando hice la presentación original, ya voy por la medida 10 de las 12 anunciadas, la apertura de un cupo exportable específico para el trigo producido en el sur de la zona triguera, provincia de Buenos Aires, La Pampa, pero esa zona sur que había tenido dificultades porque es un trigo de menor calidad, menores proteínas, menor gluten, de forma tal que ya ha salido una resolución para implementar esta medida que es más compleja, y también tengo que anunciar que va a haber reuniones con los representantes de los productores de aquella región, junto con diferentes exportadoras, en lo posible cooperativas, que el sector exportador cooperativo es un sector con el que tenemos un trato muy fluido para implementar esta medida de la exportación de trigo del sur de la provincia de Buenos Aires. Lo voy a clarificar para que lo entienda la mayoría de la gente. El problema de ese trigo del sur de la provincia de Buenos Aires es que no es calidad trigo pan, o sea, no es un trigo apto para fabricar pan, se usa para mezcla o para forraje, con lo cual tiene un precio interno y externo más bajo. Por lo tanto, hubo que abrir exportación específica y seguramente esto se hará, se va a ver en esta discusión, con un precio específico que es el que tome el mercado internacional, que no es el mismo que el del trigo de mayor nivel de proteínas, de forma tal que la idea es ponerlo a la exportación, porque también es un trigo que, para que entienda todo el mundo, no sirve para el pan, pero sí sirve para las galletitas y otras panificaciones, y hay mercado externo para exportar estos excedentes que muchas veces no se colocan por el diferencial de precio, más allá de la caída general, con el trigo de mayor calidad. Toda esta cuestión, que es bastante compleja y que estamos abordando, vamos a tratar de darle un impulso. Ya lo hemos hecho con este anuncio, que fue consensuado con el sector, pero se le va a tratar de dar un impulso para que haya mayor movimiento y, por tanto, también nos vamos a empezar a reunir con los exportadores para acordar, en la medida de lo posible, que la existencia de un mercado externo no genere una especulación de los exportadores comprando el trigo interno a menor precio, o sea, pagándole menos al productor y después venderlo a un precio superior en el exterior, cosa que ocurre demasiado a menudo. Es decir, que los eslabones de la cadena comercial se apropian de los excedentes y es el productor que sufre. Por eso se ha abierto un registro de productores que tengan excedentes exportables de trigo de menor calidad para empezar a trabajar una forma de juntar la oferta con la demanda sin que se perjudique el eslabón más débil de la cadena, que obviamente es el productor, no los grandes exportadores. Por eso también, y lo estoy anunciando ahora, que nadie se escandalice después, vamos a tratar de trabajar con los exportadores cooperativos principalmente, pero va a haber reglas de juego equitativas para todos los exportadores. Esto hace que los ROE de exportación se apliquen de manera selectiva. Esto no tiene que ver con ninguna maniobra, como ya lo ha aclarado 1000 veces el secretario de Comercio, sino que muchas veces los ROE de exportación se aplican específicamente a un uso o a alguna región, lo cual hace que aparezcan asignaciones de ROE más directas a determinados exportadores. Esto lo queremos hacer en acuerdo con los productores, porque el objetivo, de nuevo, en el caso de la leche, en el caso del PEP, o sea, el plan de estímulo a los productores, en el caso del trigo, en el caso de la apertura del maíz, que también anunciamos y ya está abierto y está vigente, y en el caso del cambio de regla de juego en el Banco Nación, que ya también está vigente, para que el acopio sea considerado de otra manera en el caso de los créditos. En todos los casos, nuestro objetivo es llegar efectivamente al pequeño productor. Hay una larga historia de estímulos, de transferencia de fondos, de subsidios a determinados sectores o economías particulares que después no llegan al pequeño productor. Pero muchas veces es difícil regular este proceso porque el productor no es el que exporta directamente. Por lo tanto, cualquier cuestión que se haga impositiva para el exportador no está asegurado
que llegue como precio pleno al productor. Por eso tantos esfuerzos y tanto llamamiento a trabajar con los pequeños productores, porque son los pequeños productores nuestra principal preocupación, el sujeto y el objetivo de estas políticas. Entonces tenemos que asegurarnos mecanismos en los cuales no haya pérdidas, fisuras y derrames que no vayan directamente al pequeño productor, que es el que más sufre estos avatares internacionales, como la caída del precio. Es decir, que acabo de anunciar la medida número 13, 12 ya están implementadas, he dado instrucciones para que rápidamente se modifiquen los parámetros de los 30 centavos por litro de leche para que los productores que tienen tambos más grandes también sean beneficiados con esta política. Voy a hacer un breve repaso, después distribuiré algunas filminas para la prensa en caso que les interese comunicar lo que efectivamente pasa, que es que la economía mundial está con proyecciones mediocres en términos de crecimiento. Dicho de otra manera, no ha habido una solución definitiva ni una terminación de la crisis internacional iniciada en 2008, sino todo lo contrario. Tengo aquí números para mostrar en el caso de la economía mundial, pero de importantes socios comerciales como son el caso de China, Brasil y Rusia. Ustedes sabrán que peras y manzanas, la producción del Alto Valle del Río Negro, en buena medida se coloca en el mercado ruso, y sin embargo hemos tenido estos problemas, que es que Rusia presenta para el año 2015 una proyección de crecimiento negativo de 3,5. Me comentaban recién, noticias recientes, que el Banco Central de Brasil ha anunciado una caída del Producto Bruto Interanual de 3%. China 6,8 es la última proyección de crecimiento. Quiero decir también que es la peor en los últimos 25 años. Si bien 6,8 es un número que impresiona, para el caso de China, que tuvo un promedio de crecimiento arriba de 10% en 10 años, que van del 2000 al 2011, entonces este es un número muy reducido. Esta es la caída de las importaciones en cada uno de estos países. Cuando uno tiene un socio comercial que le compra, es importante porque aunque uno dice, bueno, China es China, Rusia es Rusia, Chile, Brasil, pero la caída de las importaciones de estos países implican caída de la demanda para nuestros productores, porque nuestros productores venden al mercado interno, parte exportan, y la parte que exportan depende de cómo reacciona a la crisis mundial nuestros clientes, y nuestros clientes son China, Rusia, Chile, Brasil, que han demostrado una caída en sus importaciones, lo cual afecta a la Argentina de esta manera. Cuando se le va a exportar, uno encuentra que no hay mercado o que hay peor precio, y entonces hay dificultades para colocar la producción. ¿Qué es lo que puede hacer un gobierno como el argentino? Y después voy a hacer una breve referencia a los nuevos datos publicados de empleo y alguna referencia muy breve a la cuestión de la deuda externa, porque se han dicho enormes, extraordinarias sandeces con respecto a la deuda externa argentina, así que voy a hacer alguna aclaración. Me parece que se valen un poco la prensa opositora de que estamos abocados a otros temas de gobierno, y entonces se dice cualquier pavada de cualquier tema y tal vez pasa, pero no quería dejarla pasar y hacer alguna contestación con respecto a la cuestión de la deuda. No quiero hacer un diálogo, simplemente contestar cosas que ya han publicado y que no están mal, están espantosas, horribles, son una chantada. Entonces quería contestarla simplemente para que no quede flotando en el aire datos que son falsos, mentirosos, malintencionados y que sirven para confundir, y por eso mismo no sirven. Creo que a un incauto se los puede creer, pero me parece que no sirven. Esto es lo que ha ocurrido con los precios. Ya lo comentaba, lo he actualizado a julio. El barril, que estaba a 54 en julio, ahora ha caído a 43 el barril, pero bueno, digamos, tomando algunos números, uno encuentra una caída del petróleo del 50%. Estoy abundando y detallando lo que había dicho, de que la crisis internacional que se inicia en Estados Unidos, después se va a Europa, ahora está afectando los precios de las commodities, de los productos de exportación de muchos de los países emergentes, lo cual tiene un efecto sobre las economías emergentes que viene de afuera, que viene de esta crisis de Wall Street y Lehman Brothers, pero que ahora ha recorrido todo el espinel, llegando a afectar los precios internacionales, y a los países que confían mucho
en endeudarse, o aquellos que recomiendan mucho endeudarse en el exterior, están encontrando que vivir de la deuda externa tomada en los mercados internacionales tiene estos problemas, que ahora que Estados Unidos está recomponiendo su tasa de interés o promete hacerlo en septiembre, muchos de los capitales que pensaban prestarse a los países emergentes deciden quedarse en Estados Unidos o en países centrales, y esa plétora, esa abundancia de dólares baratos se acaba. Y el problema de esas dinámicas no es tomar una vez, sino la dinámica del sobreendeudamiento, que funciona como una especie de vicio. Una vez que uno toma, después viene el vencimiento y espera también refinanciarlo, y cuando ocurre eso, el refinanciamiento no está, vienen los condicionamientos y los problemas. Esto también está afectando a algunos países emergentes que han sufrido no solo problemas de acceso al mercado internacional, sino fuga de capitales internos. El famoso vuelo hacia la calidad del capital, que ocurre en una centésima de segundo. No es un proceso, es un instante donde los capitales se van en estampida y afectan las monedas, los tipos de cambio, cosa que también se ha observado. Si no lo viniéramos advirtiendo desde el año 2008, pero principalmente el año pasado, en 2014, cuando todos hablaban de la economía argentina y los problemas con la moneda argentina, ahora observamos que las economías vecinas y socias han devaluado fuertemente, últimamente la propia China, Brasil, pero como nosotros tenemos una administración del tipo de cambio que atiende los problemas centrales de nuestra economía, que son la producción y el empleo, es por eso que no es una sola variable ni un acto impulsivo, pero tampoco un acto que esté guiado exclusivamente por la fuerza de mercado, porque si no ocurre, como ocurre en unos pocos países del mundo, que el mercado hace lo que quiere con la vida de la gente. Por eso dejar las variables financieras, cualquiera sea, a manos exclusivas del mercado, es algo que el otro día pedí una estadística, voy a referirme a esto porque creo haber entendido mal alguna declaración de algún candidato, creo que lo han informado mal, le han dado mal el guión y lo dijo mal, porque de los 180 países que releva el Fondo Monetario Internacional, solo 10 tienen el tipo de cambio no intervenido, y hasta ahí no más. Es decir, que no es una práctica internacional de los países más importantes, más respetados, más desarrollados del mundo esa, es una verdadera cuestión que puede salir solo de la fantasía y con algún otro motivo que no puede ser de política económica. Por eso no creo que ningún economista avale siquiera estos dichos de ningún lado, de ninguna proveniencia. Pero simplemente quería mencionar para el caso de la leche, porque ya hemos repasado la cuestión de los granos en general, pero el caso de la leche me interesaba mostrar este gráfico. En color rojo tenemos esos datos. Esto está actualizado el último dato, pero lo que tenemos en color rojo es el precio de la tonelada de leche en polvo, que es la forma habitual de exportación de los productos lácteos, fuera de que los quesos y todo eso también podemos hablar, pero para tomar algo que es prácticamente un commodity, la leche en polvo, estaba llegó a estar $5.000 en marzo de 2014, arriba de eso en marzo de 2013, y ahora ha tocado un piso de $1.590, pero al día de hoy, el último dato actualizado, es $1.727 la tonelada de leche en polvo. Es una caída extraordinaria de un precio que no controla la política económica argentina. Es el precio de exportación de la tonelada de leche en polvo. Como Argentina exporta el 20% de la leche, obviamente estos precios, según nos indican los tamberos, según nos indican en la industria, se pueden ubicar por debajo del costo de producción, con lo cual la exportación es a pérdida. Así que a veces cuando uno aparece esas noticias espantosas de se tira leche, no se tira leche, yo como economista no voy a comentar sobre esto, pero obviamente si algún productor decide deshacerse del producto es porque no tiene una salida rentable para hacerlo. Y esto puede ser que sus costos de producción están por encima del precio de venta. Algunos dicen que en el mercado internacional esto está ocurriendo con la leche en polvo, que es decir, que no convendría colocar la exportación. Entonces esto genera excedentes no exportables por cuestiones de precio internacional. Obviamente, quien tomó una decisión productiva hace un año, en términos del rodeo, de sus instalaciones para la producción de leche, con el precio 5.000,
y hoy se encuentra que el mercado internacional, por motivo de la crisis mundial, por lo que ocurrió con las finanzas internacionales, por lo que está afectando tan duramente a Europa, pero hoy está a un precio que es prácticamente un tercio, menos de un tercio, o un tercio, obviamente se encuentra con esta dificultad. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? Lo que está haciendo, saliendo a asistir al que más lo necesita, el pequeño productor, y ampliando la ayuda en la medida en que las cuentas públicas, porque también van a decir, bueno, pero se podría haber hecho más, pero son los mismos que dicen, y voy a hablar un poquito de esto, que hay mucho déficit fiscal. Obviamente esto se está solventando, lo tengo acá el secretario de Hacienda, que me está mirando, pero hay que solventarlo con los recursos fiscales. No lo tengo acá a Echegaray de la FIP, pero hay que recaudar para poder pagar al productor lechero. Todos estamos de acuerdo que esto es un fin noble, porque si no se generan problemas y es parte de los equilibrios de la política económica, pero obviamente a mí a veces me hace un poco de ruido que los mismos que critican el incremento del gasto sean los que critican que después las asistencias a determinado sector son reducidas y piden más asistencia. Yo no entiendo, porque mago como no soy, no entiendo cómo hacer para aumentar el gasto y al mismo tiempo tener determinados recursos. O sea que la verdad que no sé con qué se pueden conformar. Pero de todas maneras, como nuestro problema no son esos opinólogos, sino los productores lecheros, acá está la medida, sale 120 millones de pesos. Con respecto a esta medida, lo que podemos decir es que hubo una caída en las exportaciones de leche en polvo de 2014 a 2015 de un 11%, tampoco fue tan fuerte, ni siquiera proporcional a la caída de las importaciones generales de nuestros mercados, pero la venta en dólares cayó un 30% en dólares. Si bien el dólar es más valioso que hace un año, también es cierto que la caída es más fuerte por el efecto precio que por el efecto cantidad. Esto ha pasado en otros mercados de exportación argentinos, donde se coloca la producción, pero un precio menor, que no es otro que el precio internacional. Esto en cuanto a la cuestión agropecuaria. En cuanto a otros temas que quería mencionar, muy brevemente, primero con respecto a la colocación del día de ayer, que realizó, y acá me acompaña también el secretario de Finanzas, se realizó una colocación de deuda efectivamente en pesos, por un total equivalente a dólares de 1.087 millones de dólares. Esa colocación es un bono del Tesoro de vencimiento en el año 17, se subastó con una tasa de 0,75% en dólares, pero como producto de las finanzas, la tasa de interés resultante de la licitación es 3% negativa. El fisco se está financiando, ya había ocurrido otra vez en 2014, a una tasa de interés negativa, porque como es un bono atado a dólares, acá juega la expectativa, por supuesto, y hemos tenido una licitación que ha sido encima de nuestra meta original, que era 500 millones de dólares, debajo, prácticamente, si uno tomara, es salomónica, debajo de lo que habíamos resuelto como tope máximo, que era 1.500 millones de dólares, no fue ni 500 ni 1.500, fue 1.000 millones de dólares, lo cual para nosotros hace esta colocación, por los volúmenes y por la tasa conseguida, un verdadero éxito. Esto, y yo leí algunas declaraciones, voy a hacer algunos comentarios al pasar sobre la cuestión de la deuda. Argentina, y no lo digo yo, tengo algún gráfico aquí que me gustaría mostrar, si lo encuentro. Acá tengo, ya está. Quería simplemente mostrar algún gráfico de esto para que quede claro. A ver, ya lo he explicado y lo he explicado para que lo entienda todo el mundo, digamos, no especialistas en deuda, ni siquiera economistas, para que lo entienda todo el mundo. Si yo soy un productor y tengo una deuda de determinado volumen, obviamente, ¿cómo hago yo para decir si estoy muy endeudado o poco endeudado? Comparo el volumen de la deuda, el stock de deuda, cuánto debo al banco, al que sea, con mi producción anual. Eso es lo que convencionalmente se hace.
Si yo debo $1.000.000, pero mi sueldo son 15.000 pesos, debo mucho. Pero si yo debo $1.000.000 y soy una empresa que factura como YPF 17.000 millones de dólares, $1.000.000 es poco. Lo digo porque esto, que es una verdad de perogrullo, es pasado por alto sistemáticamente. Yo ya no entiendo por qué, porque es inexplicable, por buena parte de la prensa especialista en mentir. Porque comparan la deuda nominal de un año con la deuda nominal de hace 20 años o de hace 15 años, cuando el producto de Argentina era mucho menor. Entonces, es un engañapichanga, pero demasiado tonto. Yo simplemente hay que ocultar demasiado, mentir demasiado, hacerse, como decimos acá, el gil, mirar para otro lado y sostener esto. Como lo escribe en blanco sobre negro, y yo lo tengo, ya sabemos que hacen esto sistemáticamente. Dicen, la deuda al año 2015 es la misma que al año 2003, 2004, 2001. Pueden poner 1722, no importa qué año pongan, tienen que compararla con el producto, porque la relación relevante que mide el Fondo Monetario, todos los países del mundo, y un almacenero es su deuda con respecto a lo que produce, no suelta en el aire. Como la República Argentina ha tenido años de muy fuerte crecimiento, aunque la deuda nominal, el valor de la deuda sea el mismo, y después voy a hacer un comentario un poco más técnico, si el producto se duplicó, ya no es la misma deuda. ¿Se entiende? ¿Lo entienden todos? ¿Hay alguna duda? No, bueno, entonces, por favor le pido encarecidamente a los especialistas, basta de mentir con este tema, basta. Basta de decir, es la misma deuda, qué horror. No, porque Argentina creció en el medio, quiere decir que aún si tuviera la misma deuda, pasaron un par de cosas. Primero, que cuando la comparan con la deuda de la convertibilidad, en la convertibilidad todo el mundo sabe que el peso se encontraba atado al dólar. Entonces no es la misma situación tampoco el Producto Bruto medido en esa. Lo que yo tengo son datos duros y ciertos, deuda-producto, que es lo único que se compara a nivel internacional en materia de deuda. Lo otro es una tontería, y lo saben los expertos, es una tontería. Yo no puedo comparar la deuda de Argentina y decir, debe lo mismo que, no sé, Uruguay o que Estados Unidos, porque son países de diferente dimensión. Como no se puede comparar en nivel absoluto la deuda de un país con la deuda de otro, y lo que hacemos todos los economistas, toda la gente de buena fe, toda la gente que quiere explicar y no confundir, es comparar la deuda de un país con su producción. Entonces uno la mide en relación a su producto. Y cuando se hacen comparaciones históricas de un mismo país, se hace lo propio, se compara con el producto de ese año, la deuda de ese año, o si quieren sacar un promedio o lo que quieran. Pero el número solo de debo tantos dólares no dice nada, no sirve para nada. Lo han hecho tantas veces para decir que Argentina no se desendeudó, que hace falta recurrir a información internacional para algo que todos sabemos, pero para que no reine la confusión. Primer punto, en 2002 la relación entre lo que debíamos y lo que producíamos era de 1,5, es decir, debíamos 1,5 a nuestro producto. Ahora debemos 43%, la relación deuda-producto, con el último número, el último tipo de cambio, todo, pero debemos el 43%, o sea, es un tercio. Y este es el número que mide todo el mundo, menos de un tercio. Si uno habla de cómo está el nivel de deuda de Argentina, todo el mundo, no hay ningún experto internacional, excepto los del diario Clarín y La Nación, que puedan decir que Argentina no se desendeudó, porque lo dice hasta el Fondo Monetario Internacional, porque, por ejemplo, le pagamos 10.000 millones de dólares. Otro engañapichanga que hacen con la deuda, que parece mentira. Yo no estoy diciendo un chiste, simplemente me reía hoy, porque miden cuánto tomamos de deuda para ver si nos endeudamos más o menos. Le quiero explicar a quien hace esa cuenta que para ver si te endeudaste más o menos hay que ver cuánta deuda tomás y cuánta deuda pagás. No tengo palabras para decir esto. Decir se endeudó más porque tomamos deuda. Si al mismo tiempo con la otra mano estamos pagando deuda, lo que hay que mirar es cómo queda la bolsa, a ver cómo se los explico, cómo queda al final. Si tomaste más que la que pagaste, te endeudaste. Si es al revés, te desendeudaste. Que eso es lo que ocurrió en la economía argentina durante todos estos años. Y toman el año pasado, o toman algún año, por ejemplo, el que el Estado argentino compró Repsol, le compró a Repsol el 51% de las acciones, que fue el año pasado. Entonces dice, se endeudaron. No, compramos Repsol. No es tomar
compramos, perdón, 51% de YPF, no compramos Repsol, para que después no me agarren. No, compramos el 51% de YPF en mano de Repsol al precio que dijo el Tribunal de Tasaciones de la Nación y que aprobó el Congreso de la Nación. Y lo hicimos con títulos. Entonces dicen, el año pasado se endeudaron mucho. Claro, 5.000 millones de dólares, un poco más, responden a que compramos un activo que hoy en mercado, YPF, en mercado, con el precio del petróleo por el piso, vale 15.000 millones de dólares. O sea que hoy el precio de YPF es hoy 7.500 millones de dólares. Quiere decir que nos endeudamos para comprar un activo, que entre otras cosas hace que los argentinos, incluso los que escriben esas notas, no tengan que hacer cola en las estaciones de servicio, como se hacía cuando YPF estaba en manos de capitales privados extranjeros, que había que hacer cola en las estaciones de servicio todos los fines de semana largos, como este que pasó, que hubo récord de ventas, que hubo récord de viajes, pero también había récord de cola en las estaciones de servicio porque no alcanzaba la nafta. Y decían, no alcanza la nafta porque hay un problema. No hubo ningún problema. El día que se intervino YPF, desde ese día nunca más hubo que hacer cola para cargar nafta en Argentina. Entonces, y eso no salió deuda externa, claro, porque lo pagamos con títulos, no en efectivo, que tal vez los ponía más contentos, pero hubieran dicho, cayeron las reservas. Entonces, no hay forma, digamos, no hay forma. Pero quiero ser muy claro, no crece la deuda cuando vos tomás deuda, sino que hay que ver cuánto tomás y cuánto pagás. De ese neto, el año pasado, creo que terminó por lo de YPF en 1.000 millones arriba. Si no hubiera terminado 4.000 abajo, nos hubiéramos desendeudado por 4.000 millones de dólares. No, me gustaría no discutir más este tema, porque ya es la cuarta vez que explico esto, no he tenido ninguna refutación técnica. Es una cuestión propagandística, es decir, Argentina no se desendeudó cuando, por ejemplo, voy a mostrar un grafiquito que es de McKinsey, una consultora internacional que tiene una K, pero no es kirchnerista, McKinsey, y dice que Argentina es de los países que más se desendeudó en el planeta Tierra. En el planeta Tierra. Y esto es así porque toman tu deuda externa contra tu producto y la comparan en diferentes años. En este caso no es el 2002, es creo que 2006 o 2007. Es decir, que nos hemos desendeudado. Y el último punto que quiero aclarar con respecto a deuda, hablé de la colocación y a colación de eso dije, la relación deuda-producto, comparar una deuda en valor nominal no tiene sentido, decir cuánto debo en dólares, hay que ver con cuánto produzco. Si ahora soy el doble de grande, aunque deba lo mismo, estoy menos endeudado, ese es el concepto. Segundo lugar, para ver si me endeudé más o menos, hay que ver cuánto tomé y cuánto pagué y ver la suma y resta de ambos. El tercer punto, que también se ha discutido bastante, es que nosotros debemos 40% del producto, para ser aproximados. Pero de ese 40%, solo el 9% se le debe a privados y está nominado en dólares. Eso quiero decirlo para que lo entienda todo el mundo. Es bueno, no es malo. Es bueno. Es bueno deber en pesos, deber a otras oficinas del Estado para llevar adelante las políticas públicas. Porque si no, hay que hacer la receta ortodoxa, liberal, de endeudarse en el mercado internacional, tomando cualquier plata a cualquier tasa en dólares a los privados, lo cual ha llevado a la crisis de 2001 en la Argentina. De forma tal que hoy debemos más o menos 10, creo que es 11, relación entre la deuda en dólares con privados. Entonces, ¿qué dicen? Le deben al Banco Central, le deben a tal. Es la gente que quiere venir a endeudar a la Argentina en dólares con el mercado internacional y que la llevó, porque ahí estuvo Cavallo y economistas que hoy son del PRO, al lado de Cavallo, con el megacanje, con la nacionalización, estatización de la deuda privada. Hicieron todas para endeudar a la Argentina y explotó en 2001. Este gobierno lo que ha hecho es tratar de arreglar, y lo ha hecho con muchísimo éxito, porque el 93% de nuestros acreedores arreglaron, quedaron solo los buitres, que hoy toda la comunidad internacional sabe exactamente quiénes son, qué pretenden y cómo actúan, pero en lo demás hemos arreglado absolutamente todos los problemas que causaron ellos. Un señor que emitió deuda en dólares con esas cláusulas, que no venga a decir que el problema lo causó el gobierno, porque lo causaron ellos. Son parte del problema y se ha solucionado con todas las dificultades que generó el estallido de 2001 por el sobreendeudamiento.
O sea que deber en pesos y oficinas del Estado, a nadie le cabe duda. Es mejor deberle a tu mujer que deberle a un banco extranjero en dólares, por decir algo. No se puede discutir. La deuda en pesos y con otras oficinas del sector público, después van a tomar, dijo Kicillof que el banco... A ver si lo puedo explicar sin que me tomen y me malinterpreten. No digo que es mejor deberle a la mujer. Estoy diciendo que si uno debe, como en 2001, al sector financiero internacional, a los organismos multilaterales de crédito, que para prestarte te condicionan y después te llevan al default y te sueltan la mano, es mejor la deuda en pesos, porque se puede reestructurar más fácil con la oficina del sector público. No es que no se vaya a pagar, pero si hubiera alguna dificultad, se reestructura y es más fácil de manejar. El manejo de deuda es más fácil. ¿Y qué te da de ventaja de ver el 40% y no el 160% del producto? Que podés hacer políticas públicas. Lo cual me lleva a la otra cuestión con la que quiero terminar, que es la cuestión del empleo. Porque ayer hubo un anuncio muy importante que nos llena de satisfacción, que nos llena de alegría, que es el hecho de que la última estadística de empleo dio una tasa de desempleo para el segundo trimestre del año en curso de 6,6%. Contra todos los pronósticos de 2014 y en la misma sintonía que las consultoras privadas también, todo el mundo está viendo en la Argentina, todo el mundo, que hay un proceso en curso de crecimiento económico. Lo observan para el segundo trimestre, ya casi no queda ninguna consultora, incluso privada, que no diga que este año vamos a crecer. Recuerdo, Brasil acaba de anunciar ahora estimación para este año 1,5, 1,9 de decrecimiento, 3 puntos de decrecimiento, con el mismo panorama internacional. No estoy comparando, estoy diciendo datos para que se conozcan porque son datos públicos. Y estos datos vienen acompañados por incremento en algunos países del desempleo y en algunos países como Argentina del empleo. Y quiero mencionar eso porque ahora dicen, ¿cómo? Empleo sin actividad. Y es mentira, hay más actividad económica. Hay más actividad económica. Primero me refiero al empleo en algunos países escogidos. En Brasil, con respecto al año pasado, ahora está con una tasa de desempleo del 8,1%, es un incremento del 1,2% del desempleo. En Uruguay, 0,8% el segundo trimestre, subió casi un punto más de desempleo. En Rusia, 0,5%. En Perú también hubo un incremento del desempleo. En países como España, para mencionar, 22,5% es el desempleo hoy. En Grecia, 25%, en Italia 12,7%, en Francia 10,2%, en Argentina 6,6%. Y digo esto porque tampoco es resultado de la casualidad ni del Espíritu Santo, es resultado de las políticas que se han desarrollado durante el último tiempo, anticíclicas. Políticas anticíclicas, para que lo entienda todo el mundo. Cuando al mundo le va mal, el comercio se desacelera, las economías vecinas y socias se empiezan a tener problemas económicos, la política económica local tiene un instrumento, que es llevar adelante una política expansiva en el terreno del crédito, en el terreno del estímulo, en el terreno de la obra pública, en el terreno de los créditos. Es decir, que hay un montón, una batería. Yo voy a mencionar simplemente algunas. Procrear, 163.000 soluciones habitacionales, monto desembolsado en este periodo 33.000 millones de pesos, estímulo a la actividad de la construcción. Ahora 12, estímulo al comercio y la producción. Son 13 millones de operaciones con el ahora 12. Renovate, el cambio de heladeras, de electrodomésticos por electrodomésticos de menor consumo eléctrico. Tienen menos consumo eléctrico, es decir, ahorran energía, además son nuevos y se hace como una especie de plan canje. Esto está vigente, casi 15.000 equipos se han reemplazado con el Renovate. Línea de crédito para la inversión productiva, esta es una medida del directorio del Banco Central que ha llevado adelante que se puedan prestar aproximadamente 52.000 millones de pesos para créditos productivos. Salario mínimo vital y móvil, se anunció un crecimiento del 28,5%, más consumo. Es inversión, es crédito,
es poder de compra, es todo esto junto, medidas expansivas, medidas anticíclicas que han dado resultados. Ley de movilidad jubilatoria, 38,6% de incremento, con este segundo incremento que se ha anunciado. Asignaciones familiares y asignación universal por hijo, 37%. El Progresar, un aumento del 50%. Precios cuidados, cada vez más productos bajo precios cuidados. Su beneficio, descuento con la tarjeta SUBE, cada vez más operaciones. Son, por mencionar algunas, las medidas de política económica determinadas por la Presidenta de la Nación que han llevado a que la situación en la Argentina no redunde en pérdida de actividad y empleo. Fundamental, estamos trabajando para que no se pierda empleo. Y esto lo ha mostrado también, para que vean y que no haya especulación, el sector privado, ventas minoristas de CAME, crecieron 1,7 el último mes, venta de vehículos 3,7, motos 2,4, recaudación tributaria 36%, venta de gasoil 2,5% de crecimiento. Esto es nafta que se vendió, nafta 3,1, gasoil y nafta. ¿A dónde creen que van? Más actividad productiva. No es modificable, no es discutible, son las ventas que anuncian todas las cámaras del sector. Construcción, según ISAC, en junio creció un 16%, lleva acumulado el primer semestre 7,7%, despacho de cemento 12% en julio, 7 meses seguidos de crecimiento. El cemento no se compra para tirar al río, se compra para construir. Esto es construcción, actividad, procrear, obra pública y actividad privada. Industria, el EMI, nuestro indicador, en junio crece 0,9%, casi un punto la industria, de crecimiento de la industria. Según la UIA, en junio la industria creció 2,4%. Indicador privado de la UIA. Turismo, en vacaciones de invierno un crecimiento del 10%, también informado por privados. Y todas las consultoras están dando crecimiento positivo para este año. ¿Qué quiere decir crecimiento positivo? Que en primer trimestre, que fue más complicado, tiene un mejor trimestre en el segundo de este año y un mejor tercer trimestre, y esta es la evolución que redunda en el empleo. Y por último, para que también lo vean, tengo el último número del primer trimestre de 2015 de SIPA. El SIPA es el sistema previsional, o sea, son los inscriptos al sistema previsional, es decir, todos los trabajadores registrados de la Argentina, sector privado. Arroja 103.000 nuevos puestos de trabajo, primer trimestre de 2015, anual. O sea, esto es los que se anotaron y lo anotaron sus empleadores porque son nuevos empleos. Este otro, que lo tengo al segundo trimestre, que es lo que informa el INDEC, se hace en base a la EPH, a la encuesta permanente de hogares. Es una encuesta, es decir, que no da el mismo número que arroja AFIP, que arroja el sistema de seguridad social, pero igual esto es primer trimestre contra segundo. Cuando uno toma ese 6,6, que algunos decían, es porque la gente se decepcionó y ya no busca empleo. Bueno, le buscan el famoso pelo al huevo, pero lo que quiero decir es que esto indica 143.000 nuevos ocupados. 143.000 es lo que arroja ese 6,6%, más allá de cómo se mueven las variables, que capta una encuesta. O sea, esto se hace, como se ha hecho siempre en la República Argentina, a través de una encuesta. Y el último número que digo, para no marearlos, el tema de gasto público. Obviamente, procrear, progresar, incremento de las jubilaciones, incremento de las asignaciones, incremento de la obra pública, bueno, todo esto tiene un efecto, como son las políticas contracíclicas, que no voy a disimular porque es obvio, que es política activa para que la actividad no caiga y para cuidarle el empleo a los argentinos. Estamos cuidando el empleo de los argentinos, porque en otros países que no se ha hecho esto, sin calificar, sin recomendar, no ha ocurrido. Entonces tenemos tasas de desempleo crecientes o tasas de desempleo del orden del 20% y aplican políticas de austeridad. Se llama ajuste fiscal. En la Argentina lo aplicaron 30 años y terminó en la peor crisis de la historia. Nosotros hacemos política contracíclica cuando el mundo anda con problemas. Y esto se ha hecho, pero claro, entonces empiezan a decir, hay déficit fiscal. Quiero dar algunos números, los reales, que ha publicado la Secretaría de Hacienda. Hoy tenemos un volumen de déficit fiscal financiero
que representa 3,7 puntos del PBI. 3,7 son los números publicados. Este es en 12 meses móviles, que es como se mide esto. Quiero decir, Inglaterra, que está atravesando todavía aquella crisis, tiene problemas de desocupación, todo el mundo sabe, es parte de la cuestión europea, tiene 4,8 puntos del PBI de déficit. Brasil tiene 5,3, nosotros 3,7, recuerdo. Todos los países avanzados del mundo juntos, en promedio, 3,9 puntos de déficit. Latinoamérica, en su conjunto, 4,9 puntos de déficit. Contra esos números compara. Estados Unidos, nosotros 3,7, Estados Unidos, 4,2 puntos del PBI de déficit financiero. Son números que están publicados en estadísticas mundiales. Hay pocos países que ante una situación de recesión internacional no usen los instrumentos de la política económica. Hay algunos que sí, otros que no, en mayor o menor medida. Lo que quiero decir es que nadie se escandalice. Les pido de nuevo encarecidamente a los analistas que hagan un poquito de comparación con otras épocas históricas, por ejemplo, toda la convertibilidad, que con su déficit cero, sus ajustes permanentes, teníamos niveles mucho más altos de déficit, o la situación internacional ahora, o con lo que quieran, pero no es de buena práctica analítica el objeto de análisis, tomarlo separado y empezar a estudiarlo por sí mismo. Hay que comparar con algo. Entonces, adelante, abiertos a las comparaciones, abiertos a la discusión, pero tenemos para anunciar, y con esto termino, un plan, una ampliación de nuestro plan de estímulo al sector lechero. Tenemos para anunciar una colocación realmente exitosa de un título público que ha ocurrido el día de ayer. Tenemos para anunciar, como ya lo ha hecho en un comunicado el INDEC muy extenso, que tiene muchísima información más que no me voy a detener a analizar ahora, pero 6,6% de desempleo, un muy buen número en la serie histórica, un muy buen número para la situación internacional, un muy buen número para la Argentina y una excelente noticia para todos los argentinos, todos los trabajadores argentinos, que a pesar de toda la campana que habían tocado, el timbre y los megáfonos que habían usado, no ocurrió y no hay ningún indicador que muestre que sí ocurrió la desgracia que habían dicho, que era muy preocupante, en 2014, que es que se iban a perder todos los empleos, desempleo masivo, suspensiones masivas, problemas en todas las industrias. El mundo está atravesando una situación complicada. Tengan plena confianza que el gobierno argentino va a aplicar todos los instrumentos para defender la actividad, el empleo y el poder adquisitivo de los argentinos. Esa es nuestra misión, eso es lo que ha hecho la Presidenta de la Nación, instrumentando todas estas medidas que han tenido un resultado, que se ve en construcción, que se ve en industria, que se ve por donde uno lo mire y que también lo ven las consultoras privadas con sus diferencias metodológicas, numéricas, incluso políticas, pero que todo el mundo lo está viendo, así que es un muy buen dato, me parece que así hay que tomarlo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias.